¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Momento de cerrar el balance de la selección española en este parón, en los primeros dos partidos de la era Luis de la Fuente, y quería sacar mis propias conclusiones y compartirlas con todos vosotros. No hay un número en concreto de conclusiones que quiera citar, simplemente os voy contando asuntos que detecto que no acaban de funcionar del todo bien. Así a vuela pluma. Una victoria y una derrota. Una victoria con sensaciones opuestas en algunos tramos del partido contra Noruega, con ese 3-0 final que quedó muy bonito, pero en el que también hubo fases de dominio, tanto territorial como incluso de posesión por parte del combinado nórdico, aún sin tener a Haaland, mientras ayer Escocia derrotaba claramente a la selección española con una primera parte que algunos califican de notable o incluso de muy buena. Yo califico de aceptable, que también es un calificativo que he escuchado, y una segunda parte desastrosa, catastrófica, preocupante, insoportable, como se le quiera denominar, porque cualquier adjetivo negativo se ajusta a la realidad de lo presenciado. Lo cierto es que el modelo Luis de la Fuente todavía no se sabe en el aspecto futbolístico por dónde va a ir, pero a mí me alegró y me sigue alegrando que llamara a los futbolistas que más méritos habían hecho, o a gran parte de ellos, para acudir con la selección española. Es evidente que todo entrenador tiene sus predilecciones, pero también es obvio que podíamos compartir la mayoría de aficionados que seguimos el día a día de las competiciones de clubes, podíamos compartir en torno quizás a un 80% de los nombres seleccionados por Luis de la Fuente. Eso puede tener dos vertientes, como decía anoche durante el directo. La buena, que es que coincidimos todos y que por tanto no va a haber mayores discrepancias en cuanto a echar en falta a uno u otro jugador. La mala es que si ya con esto no funciona nada, después de haber roto con el modelo Luis Enrique, apaga y vámonos. Eso sí, para decir que no funciona nada todavía hacen falta más partidos. Son dos. Hay que darle tiempo al entrenador Luis de la Fuente. Pero sí que en este modelo opuesto al de Luis Enrique, que se basaba más en llamar a gente de su absoluta confianza, tanto en ese modelo como en este se observan defectos. Y en este lo que se puede decir es que los futbolistas a los que la mayoría de nosotros habríamos llamado, tampoco hay nadie que sobresalga especialmente. Y como no hay nadie que destaque por encima de la media, salvo quizás honrosas excepciones como el sábado Dani Olmo o como José Lu con sus dos goles y sus intentos de anoche, pues una vez más tiene su parte buena, que es que al no haber nadie por encima del resto, si se logra forjar un equipo sólido y con identidad, todos van a sentirse partícipes, pero tiene su parte mala, que es que cuando vienen mal dadas no hay nadie que lidere ese verbo que tanto se echa en cara desde que no está Luis Enrique y por lo tanto, a priori, no hay un líder natural. Esto básicamente lo sabemos todos. Yo lo que quiero hacer es alguna reflexión al respecto de si había o no necesidad de, por ejemplo, hacer 8 cambios entre el primer partido y el segundo. Me fijo en otras selecciones que han iniciado proyecto también. La Portugal de Roberto Martínez, pese a que muy posiblemente se podía permitir cambiar hasta de esquema y meter 11 porteros un día y jugar sin portero el otro, porque los rivales eran Liechtenstein y Luxemburgo, resulta que tiene un balance de 10-0, que tampoco es para volverse loco porque las selecciones rivales no tienen ningún nivel en comparación con la portuguesa, pero
cuidado porque de un partido a otro Bob Martínez hace 3 cambios. Juega con defensa de 5 los 2 días. El esquema sí es verdad que España lo repite, pero es que Portugal de medio campo para adelante, que España no dejó de fluctuar, Portugal repite exactamente los 5 centrocampistas y delanteros del primer día al segundo día. O lo que es lo mismo, que el entrenador quiere dejar las cosas claras y que le da igual quién esté delante porque lo que le importa es su propio equipo y formar cuanto antes, porque las selecciones, aunque jueguen más partidos que antes o que antaño, no dejan de jugar mucho menos que los clubes, a contrarreloj un equipo base, una alineación reconocible, rostros que sean los mejores del país, sí, pero que se complementen entre sí a no tardar, porque la competición de selecciones no espera. Los clasificatorios sirven más para consolidar un bloque que para dirimir a las selecciones más favoritas, porque esas selecciones más favoritas, por el propio peso de la historia, salvo deshonrosas excepciones como Italia en los 2 últimos mundiales, siempre acaban acudiendo a las grandes citas, como esperemos que España no sea una excepción desagradable. Pero es que me voy a otra selección porque diréis, Portugal no ha jugado más que contra equipos que son una bacalá. Ha jugado contra Liechtenstein y Luxemburgo. Bélgica. Aquí ya la cosa se pone más seria, porque Bélgica no tiene tanto talento actualmente como pueda tener Portugal, eso para empezar, puesto que siempre va a tener a goleadores como Lukaku, que ha metido 4 tantos, o a futbolistas como De Bruyne, que son de lo mejorcito de la Premier League, pero ya van palideciendo y encima hay otros como Asaf, que se retiraron, o como Courtois, que estaba lesionado o tocado en estos partidos y no quiso arriesgar. Además, los encuentros fueron en Suecia, fuera de casa, insisto, Suecia-Bélgica en el estreno de Domenico Tedesco, el técnico alemán de origen italiano, y contra Alemania fuera de casa. Vale, Suecia y Alemania no son las mejores Suecia y Alemania de la historia, pero no me negaréis que son selecciones mucho más potentes en cualquier caso que las rivales de Portugal. Bueno, pues contra Suecia y Alemania, el balance de Bélgica es en total de 2 goles en contra, 6 goles a favor. Victoria de 0-3 y 2-3. No estoy aquí comparando si Domenico Tedesco es mucho mejor entrenador que Luis de la Fuente. No voy por ahí. A lo que voy es a que lo que me llama la atención de esos 2 partidos es que a que no adivináis cuántos cambios hubo entre el primero y el segundo, ahora que hablamos de las rotaciones. Pues hubo un solo cambio. En el primer partido, en el centro del campo, jugaron todos al ataque, solo con un mediocentro defensivo. En el segundo entra Mangala y se cae Trossard, el del Arsenal. 10 repiten del primer al segundo día. Vuelven y repiten marcando 3 goles en cada uno de esos amistosos. Bueno, de esos amistosos no, del primero que era oficial contra Suecia, clasificatorio, y del segundo que sí era amistoso contra Alemania. Así que creo que los 8 cambios de Luis de la Fuente, más allá de que en la sub-21 los hicieran y se los pudiera permitir y le salieran bien habitualmente, solo con estos 2 ejemplos de nuestro entorno, de 2 selecciones que estrenaban nuevo entrenador y de 2 selecciones que también tenían que ganarse el crédito, han resultado excesivos estos 8 cambios. Luego, en cuanto a decisiones puntuales del partido, no me meteré mucho porque sí que hay errores evidentes en el segundo día, pero bueno, también a capitán a posteriori es mucho más fácil decir que Carvajal nunca debió entrar cuando comete varios errores en cadena, un despropósito que cuesta el 2-0 de Escocia. La realidad es que tampoco Pedro Porros estaba saliendo, es que también por su lado había llegado el 1-0, y es que si no puede uno esperar que un jugador como Carvajal, que lleva 10 años en la élite, jugando Copa de Europa, de un nivel mínimo para plantarle cara a Escocia, pues es que ¿a qué nos podemos agarrar? Hay errores como pues, el hecho de meter a Oyarzábal de titular, que tampoco lo es en su club ni siquiera últimamente, y cuando lo es no da rendimiento,
sobre todo desde que volvió de lesión. Hay fallos básicos entre los 8 cambios. No sé por qué cambias de centrales cuando Nacho había sido de lo mejor del primer día. Incluso lo puedes poner de lateral derecho si ves que Carvajal está mal. En el centro del campo, pues no acabó de formarse ningún terceto que de verdad diera buenas sensaciones. Por separado, en distintas fases, Rodri, Merino y Ceballos, pero solo Rodri fue titular, solo Rodri y Merino fueron titulares los 2 días, y Merino también fue de más a menos. Entonces, hay muchas cosas que reparar, y de momento solo se ha visto la cara B, la uniformidad para mal de jugadores que, como decía el sabio, que en paz descanse, Luis Aragonés, son todos japoneses. No hay uno que sobresalga por encima de los demás. Creo que la cara positiva de esto la puedo ver en Marruecos, semifinalista del Mundial, pero sin ir más lejos, también en Escocia. Tú en Escocia ves que no hay más calidad global que en España. Ves que no hay jugadores sobresalientes, pero lo que también puedes comprobar es que hay un futbolista que es Robertson y que es intocable, que es el lateral izquierdo, que hay otros como Tierney que son buenos complementos, estrellas no hay ninguna, y del resto, pues el entrenador tampoco hace muchos cambios del segundo al primer día, pero también te fijas y dices, es que a Escocia le faltaba un delantero como Che Adams, que era titular en la Eurocopa. ¿Y por qué no se nota que le faltaba Che Adams? Pues porque las ideas están mucho más asentadas en el proyecto de Escocia, que por lo tanto, a lo que voy, es que tampoco hay que rasgarse las vestiduras y decir que sin estrellas no se va a ningún lado. Vale, aspiramos a ser más que Escocia, de acuerdo, pero se puede jugar mucho mejor de lo que se ha jugado sin estrellas. Lo que hace falta es que Luis de la Fuente sea capaz de ordenar las ideas, de establecer jerarquías y de asentar, ya no digo un once titular, porque en la misma Escocia el goleador ayer por partida doble, McTominay, que también metió 2 goles el primer día, los metió como suplentes. Tiene que estar también la meritocracia. Si tienes que cambiar 4 partidos, 4 tíos de un partido a otro, es normal que los cambies. Pero de ahí a cambiar 8 de golpe y porrazo, encima con un buen resultado, aunque las sensaciones no fueran las mejores, pero sí el 3-0 contra Noruega, pues eso no se acaba de entender muy bien y serán cosas que tenga que revisar Luis de la Fuente de cara a los partidos de la Nations League, la Liga de Naciones, que está allí a la vuelta de la esquina en junio, y también, como no, de la clasificación para la Eurocopa, que después de esta derrota, no diré que está en peligro serio, que está en una situación crítica, pero sí que hay que espabilar y seguir sacando adelante partidos contra las 4 rivales del grupo, que sobre el papel son inferiores, pero ayer una de ellas quizás enseñó el camino de por dónde ir, que es tener jugadores muy claros en el 11 titular, otros que si faltan no pasa nada, pero sobre todo una idea colectiva que se sobreponga a todas las carencias individuales. Esta es mi opinión, que también, ya para acabar, os digo que estos que dicen que hemos pegado un cambio muy bestia respecto a la etapa Luis Enrique, que lo que se busca es hacer todo lo contrario a lo que se hiciera con Luis Enrique, yo no estoy tan de acuerdo, porque sí que España mete muchos centros laterales ayer, que con Luis Enrique no se hacía. Y encima mete más centros laterales cuando se sustituye a Joselu, por no acumular 20.000 delanteros. O sea, también era comprensible. Pero, al fin y al cabo, España tuvo un 75% de posesión. El primer día sí que estuvo más dividida, fue un 62%. Pero un 75% de posesión fuera de casa implica que tampoco hay tanto cambio realmente de filosofía de juego. Hay cambio de nombres, hay batiburrillo de ideas, hay muchas cosas que mejorar, pero tampoco creo que antes intentáramos jugar al tiki-taka y ahora estemos intentando jugar al pelotazo puro y duro. Sí que cuando hay desesperación se nota más tendencia y más querencia por el balón en largo, por el centro lateral, pero no creo que de verdad ese sea el ADN de Luis de la Fuente, un ADN rupturista y de que nada de lo anterior sirve. Entonces, creo que hay que poner todas
las estadísticas en contexto, que hay que analizarlas y que hay que tomar medidas porque el juego de los dos primeros partidos no es el camino. A mí me gustó la convocatoria, creo que la convocatoria tiene que ir por ahí, por premiar a los que más se lo merezcan, pero el juego, y claro está, el resultado de ayer no me ha dejado nada satisfecho y por aquí os he tirado algunas claves de por qué creo que ha podido producirse. Decidme qué os parece, en qué discrepáis, en qué concordáis, os escucho, os leo y nos vemos pronto para hablar no solo de la selección, sino de fútbol en general. Hasta la vista.